Una de las noticias fuertes de la semana fue la primera jornada de oración y ayuno organizada por cristianos cubanos en comunión. Y tenemos para eso hoy aquí, para comentarlo, al coordinador del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonard, un viejo conocido, alguien que fue muy reprimido en Cuba. Ya no puedo respirar, el aire huele fuerte. La iglesia despertó y está reclamando vivir en libertad. El templo fue demolida totalmente por las autoridades. ¿Cómo se podría aplicar al pueblo cubano este versículo de Crónicas 2? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ha citado un verso perfecto para definir lo que está sucediendo en Cuba en este momento, Cartaya. Precisamente yo te decía que antes del 11 de julio las iglesias cubanas habían venido teniendo sus ayunos, sus vigilias. Todo el año pasado, 2020, yo te puedo afirmar, a partir del mes de mayo específicamente, que las iglesias cubanas viernes tras viernes han hecho vigilias, sin contarte días especiales de ayuno. Esto es ese texto llevado al contexto cubano. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren, yo escucharé su oración y sanaré su tierra. Nosotros los creyentes cubanos hemos estado haciendo eso. Y lo primero que hemos expuesto delante de Dios es nuestra propia responsabilidad. Yo participé precisamente en el Zoom que se realizó el día del ayuno, el 10 de octubre. Y en mi oración yo comencé pidiéndole a Dios perdón por nuestros propios pecados. Porque yo creo que hay una gran responsabilidad de los creyentes cubanos, sin hablar de definición religiosa, en que hayamos tenido un estado totalitario por más de 6 décadas. Eso es inadmisible. Porque los creyentes se supone que seamos seres libres, independientemente de que hay una dictadura imperando en el país, por el simple hecho de que afirmamos haber sido liberados por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando un ser humano recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, es un ser humano que se libera. Porque la Biblia lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y desde que empezamos a leer en la Biblia, empezamos por Génesis, y lo primero que entendemos es que fuimos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya sirve, solamente ese texto, para derribar cualquier poder totalitario, porque ese ser humano que se apropia de ese concepto dice, espérate un momento, que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Nadie me puede poner el pie arriba, nadie puede irrespetar mis derechos, porque los derechos que yo tengo, Dios me los dio por el simple hecho de nacer. Eso en Cuba ya es totalmente adverso contra el poder totalitario que no quiere ciudadanos, sino que quiere esclavos. Pero el ser humano que entiende que fue creado a imagen y semejanza de Dios, si no lo sabía, en ese momento se libera. Y en eso es en lo que convierte a Jesucristo, a toda persona que llegue a conocerlo, a un ciudadano. Si la persona no era un ciudadano, lo convierte en ciudadano. Y precisamente lo que necesitamos en Cuba son ciudadanos, personas que se den a respetar y que le digan a cualquier estado que sea el que esté en Cuba, yo soy un ciudadano, tienes que respetarme, tú estás para servirme a mí, no yo a ti. Entonces, precisamente ese verso que tú has citado, pues se ha practicado durante todo el 2020, en este año 2021, y fue lo que hicimos el 10 de octubre. Por lo tanto, yo me encuentro muy entusiasmado porque considero que el pueblo de Dios está haciendo lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Y como el pueblo de Dios se está arreglando, se está poniendo a cuentas con Dios, yo creo en la promesa que Dios dice, sanaré su tierra. La tierra de Cuba ha estado muy enferma, pero ya viene la sanidad de Dios en respuesta a nuestras oraciones, donde le hemos pedido a Dios que perdone nuestros pecados en primer lugar. En el 10 de octubre, nosotros lo que hicimos fue eso, y yo creo, y vuelvo a citarte también esa cita, lo que le pedimos a Dios en secreto, nos lo va a responder Él en público. Y ese público es una Cuba libre que se acerca ya. Pero creo que el mayor valor que tuvo este ayuno fue que ciudadanos cubanos, muchos de ellos posiblemente no estén ni asistiendo a una iglesia ni ortodoxa, ni católica, ni protestante,
pero han tenido una relación con Dios, tienen una comunión con Dios. Y ese día estuvieron ayunando. Muchos de ellos, a título individual, me han escrito y no me han hablado a nombre de una iglesia ortodoxa, ni católica, ni protestante, sino a nombre de sí mismos. Algunos de ellos tuvieron incluso el valor de ponerlo en sus redes sociales, a pesar del artículo 35, que dice que las personas pueden ser llevadas a la prisión por el simple hecho de escribirlo en su red social. Quiero mencionar a mi amigo Guillermo del Sol Pérez, en Santa Clara, que amaneció con su casa sitiada el día 10 de octubre. Y él les dijo, ya sé por qué están aquí, hoy es el día de ayuno y oración. Pero no importa, si quieren estén ahí, que yo lo que voy a estar haciendo, lo voy a estar haciendo aquí, que es orando y ayunando. Por lo tanto, el texto que me ha citado de Primero de Crónicas resume lo que está sucediendo en Cuba. Y lo último que sucede en ese verso es, sanaré su tierra. Eso es lo que viene ahora a cantar. Lo nuevo en este 10 de octubre fue eso, que en convocatorias anteriores los católicos habían hecho sus días de oración, los protestantes sus días de oración, pero esta vez fueron unidos los católicos y los protestantes. Esto es lo novedoso y esto es una señal muy importante, porque cuando los creyentes se unen, especialmente en grupos tan disímiles como católicos y protestantes, que a veces es muy difícil conciliar, pues esto dice que vamos a planos mayores. También se sumaron casi que en los últimos días, cuando ya estaba llegando el 10 de octubre, ortodoxos cubanos. Y como bien tú sabes, las tres grandes ramas del cristianismo son católicos, protestantes y ortodoxos. Quiere decir que las tres grandes ramas del cristianismo tuvieron representación en el 10 de octubre en Cuba. En el caso de los católicos fue evidente, porque incluso se hizo una transmisión en Zoom ese día donde los católicos se destacaron. Muy buenos días a todos. Qué alegría podernos encontrar en el Señor en este día tan grande, tan significativo para todos los cubanos y también para todos los cristianos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en este domingo, día de la resurrección de su único Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Los ortodoxos es el grupo de la Iglesia de los Genuinos Cristianos Ortodoxos de Grecia. Es un nombre bien largo, por eso lo tenía aquí anotado. Es un grupo religioso que está en Cuba, de las iglesias ortodoxas. Quizás no es de los más conocidos, a pesar de tener un nombre tan grande. Pero lo que no conoce mucha gente es que dentro de Cuba existen grupos ortodoxos que no se han podido inscribir legalmente, que tienen su sede en Guanabacoa. Y ellos se comunicaron conmigo para decirme, nos sumamos. Intentaron entrar al Zoom, no pudieron entrar al Zoom, pero lo más importante es que estuvieron en el ayuno. Pero además, las tres regiones de Cuba estuvieron representadas. Lo puedo afirmar categóricamente porque en el ámbito protestante, que es el que yo más domino, porque en este caso soy evangélico y tengo mucho contacto, sobre todo con una alianza que también se está creando en este momento, que es la alianza de los grupos no registrados, que hasta el momento tiene mayor representación de los grupos protestantes. Puedo mencionar, por ejemplo, en el oriente del país, el ministerio Rehoboth, lugar amplio y espacioso, dirigido por el pastor José Luis Pérez, el líder de la REC, porque no es solo una iglesia, la REC Rehoboth, pero que tiene su sede en el Cristo, en Santiago de Cuba, tuvieron una participación tremenda en este día de oración y comunión. También, por supuesto, en el oriente del país, el movimiento Viento Recio, dirigido en este caso por mi tocayo, el pastor Mario Jorge Travieso Medina, conocido como Mayín. Él es líder también de una red a nivel nacional que tiene sobre todo representación en Las Tunas y en Cienfuegos. Estuvieron muy activos en el ayuno. También en el caso de La Habana, te puedo mencionar, por ejemplo, al ministerio dirigido por el pastor Luis Torres, que se llama Con el Poder de la Palabra. Pero también en La Habana te puedo mencionar al pastor Alejandro Hernández Cepero, que él es parte del movimiento Beit Shalom. También estuvo totalmente involucrado. En el centro del país estuvieron involucrados la red apostólica Mi Viña, que dirige la pastora Cristina María, que aunque ella está de momento de visita todavía en los Estados Unidos, ella está en constante comunicación con su red. Y de ahí del centro del país, precisamente, participando directamente con la red Mi Viña, pues se encuentra la Alianza de Iglesias Misionales, el Ministerio Gracia Restauradora,
el movimiento Avivamiento para Cristo y Saeta Ardiente, que es otro movimiento.